Hola a todos. En esta clase vamos a resolver el problema 1 de esa sección de exámenes finales. Trata de un problema de estructura de datos. Es un problema de structs, donde tenemos en el enunciado dos structs. Recuerdo al estudiante que el enunciado en cuestión y el PDF de este problema está en los recursos descargables de esta clase. Por lo tanto, está a disposición del estudiante verlo y estudiarlo en su propio escritorio, ¿sí? Recomiendo siempre tratar de resolver la máxima cantidad de problemas posibles por uno mismo. Cualquier duda que pueda surgir o cualquier problema que no haya acabado de resolver, que vea la resolución. En esta clase vamos a centrarnos no tanto en solucionar el problema, sino que en solucionarlo y entenderlo, ¿no? Entender por qué se soluciona de esta manera. Con ello también repasaremos algunos conceptos fundamentales de alineamiento y tamaño máximo de estructuras de datos. ¿Sí? Fijaos, nosotros tenemos dos estructuras, la estructura que llamamos la primera, que es S1, y esta segunda estructura, que es la estructura S2. Se trata de un código escrito en C y lo compilamos en un sistema Linux de 32 bits. ¿Sí? Muy importante que son de 32 bits, porque si nos acordamos, un sistema Linux de 64 bits, bien, una variable tipo double, por ejemplo, se alinea a 8, no se alinea a 4. Sin embargo, en Linux 32 bits, las variables double de 8 bytes se alinean a, en este caso, 4. Muy importante tenerlo en cuenta. ¿Qué nos piden en el apartado A? En esta clase vamos a resolver el apartado A. En futuras clases vamos a resolver tanto el apartado B y el apartado C de este problema 1. Y el apartado A simplemente nos piden, y en negrita lo resaltamos, que dibujemos, ¿bien?, cómo quedarían almacenadas en memoria las estructuras S1 y las estructuras S2, ¿sí?, ambas, indicando claramente los desplazamientos de cada variable, cada posición que ocupa y el tamaño de todos los campos y el tamaño final del struct. Así que vamos a empezar. Primeramente vamos a resolver y dibujar cómo quedaría, bien, la estructura S1. Muy bien, empecemos dibujando la estructura S1. Vamos a llamarla S1 y esta estructura, si nos fijamos, lo primero que declaramos en esa estructura, lo primero de todo, sí, es un carácter C, ¿correcto? Si nosotros nos fijamos en la estructura, fijaos que lo primero que declaramos es un carácter. Por lo tanto, hemos de dibujar este carácter que lo llamamos C. O sea que vamos a dibujar este carácter C aquí. Esto vamos a ponerlo, por ejemplo, de color verde, los contenidos. Luego tenemos otro carácter, que es el carácter D. Carácter D. ¿Sí? Y fijaos, ¿qué es lo que viene justo después de este carácter D? Pues viene un vector llamado el vector E. ¿Y de qué tipo es este vector? Bueno, es un vector tipo short. Un vector tipo short, bien, es un vector donde cada elemento del vector ocupa 2 bytes, ¿sí? Y ahora, ¿cuántos elementos tenemos? ¿Cuántos elementos? Pues, si contamos cuántos elementos hay en este vector, fijaos que es un vector de 2 elementos. Lo pone aquí, ¿sí? Lo que hay dentro del recorchete indica cuántos elementos hay, ¿sí? Pues hay 2 elementos donde cada elemento ocupa 2 bytes porque es una variable tipo short. Por lo tanto, ocuparemos un total de 4 bytes, ¿sí? Y ojo, como es un vector de tipo short, los tipos short han de estar alineados a 2. O sea que la dirección inicial de cada elemento de este vector E ha de ser múltiplo de 2. Veámoslo si se cumple en nuestra estructura y en nuestro dibujo tal y como lo tenemos ahora. Hemos dicho que este vector llamado el vector E, bien, ha de ser la dirección inicial de este vector múltiplo de 2 y vamos a analizar las direcciones. Fijaos, la primera dirección que tenemos es la 0, luego esta dirección justo, vamos a ponerlo así, eso es la dirección 0, justo después es la dirección 1, ¿por qué? Porque, bueno, tenemos el carácter C y como ocupa un byte, pues tengo la 1,
Y justo la que viene después de la D, de aquí, es la dirección 2. ¿Sí? Es la dirección 2 porque fijaos que D también es un carácter que ocupa, en este caso, un byte. Y ahora podemos libremente dibujar nuestro vector E. Pues dibujemos entonces nuestro vector E. Vamos a dibujarlo un poco más grande, ya que se trata de un vector de 2 elementos de tipo short. Fijaos, este vector E es un vector que ocupa 2 bytes cada posición. Tenemos 2 posiciones, o sea que 2 por 2, 4. Ocuparemos 4 bytes, ¿sí? Por lo tanto, todo esto de aquí tendrá un total, bien, un tamaño de 4 bytes. Y si estamos en la 2 y le sumamos 4, ¿en cuál estaremos? Bueno, pues estaremos en la 6, ¿sí? O sea que justo aquí, en este punto del dibujo, estamos en la dirección más 6 de la estructura, ¿sí? Venga, analizamos ahora, continuamos la estructura, ¿qué es lo que viene, no? ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, tenemos un vector de carácter. El vector se llama f, es un vector que tiene 4 posiciones, tal y como indica el corchete, el número de corchete, es el número de posiciones, el número de elementos que tiene este vector, ¿bien? ¿Y de qué tipo es? Bueno, es un vector tipo char. Los vectores tipo char y cualquier tipo char ocupa un byte, o sea que cada posición de este vector ocupará un byte. Como tenemos 4 posiciones, 4 elementos, ocuparemos un total de 4 bytes. O sea que en nuestro dibujo, ¿sí? Tendremos un total de 4 bytes, que es lo que ocupará mi vector f. O sea que vamos a dibujar aquí, sería el vector f, vector tipo char, y como hemos dicho que ocupa 4 bytes, de aquí ocupará 4 bytes, pues si estamos en la 6 y le sumamos 4, ¿sí? Nos queda en la 10. O sea que esto estamos en la dirección más 10. Más 10. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que viene? Ojo, muy importante porque este punto del problema, sí, es fundamental. Pues tenemos que justo después de este carácter f, ¿sí? De este vector de caracteres que le hemos llamado el vector f, tenemos el ¿qué? Un puntero llamado g de tipo float. Profe, ¿cómo sabes que es un puntero? Bueno, sabemos que es un puntero porque tiene el asterístico. Este asterístico nos determina que es un puntero. Bien, g significa que el nombre que le hemos dado al puntero es g, podría ser cualquier nombre, pues el nombre x, el nombre z, ¿sí? Pues lo hemos llamado g. Y float simplemente nos indica que es un puntero que apunta a una variable tipo float, ¿sí? Pero ojo, en un puntero, cualquier puntero, sea un puntero de tipo char, un puntero tipo short, un puntero tipo float o un puntero tipo int, ¿sí? Si yo tengo este asterístico, que me determina que es un puntero, ocupará 4 bytes. ¿Sí? Cualquier puntero, ojo, que esto es muy importante, ¿eh? Cualquier puntero ocupa 4 bytes. Por lo tanto, ¿cómo estará nuestro dibujo? Bueno, pues yo sé que en mi dibujo g ocupará 4 bytes y además, al tratarse de un puntero, ocupa 4 bytes y ha de estar alineado a 4 bytes. O sea, la dirección inicial de esta variable, g de tipo puntero float, tiene que ser múltiplo de 4. Veámoslo cómo lo podemos optimizar en el dibujo y cómo hay que seguir esta norma. Pues justo ahora viene, en este caso, el puntero g, pero ¿qué ocurre? ¿Qué dirección estamos ahora en el programa? Sí, en esta estructura según. Pues justo ahora estamos en la dirección 10. ¿Qué ocurre? Bueno, esta dirección, ¿sí? Si yo ahora mismo pongo aquí el puntero g, ¿sí? Y lo cierro, si yo lo hago así, sería incorrecto. Y la razón, el motivo de que lo que acabamos de escribir es incorrecto es porque la dirección inicial del puntero no es múltiplo de 4. Es decir, el puntero no está alineado a 4. Y cualquier puntero siempre ha de estar alineado a 4. Por lo tanto, lo que hemos de hacer para que este puntero g esté alineado a 4 es básicamente y sencillamente
movernos 2 casillas más abajo, donde esto no lo vamos a rellenar. Vamos a ponerlo, por ejemplo, de este color verde. Y vamos a decir que aquí no ponemos nada, ningún contenido. Y vamos justo en la más 12, porque así llegamos a una dirección múltiplo de 4. ¿Sí? Estamos en la 10. Fijaos, para que el estudiante entienda. Estamos en la 10. Tenemos que llegar a una múltiple de 4. Pues si yo empiezo a contar 10, 11, 12, 13, la primera dirección que viene después de la 10, que es múltiplo de 4, es la 12. ¿Sí? Luego yo tengo, si yo continúo, la 14, 15, la 16, pero cojo siempre la primera. Por lo tanto, la 12 ya me permite cumplir la condición de que sea una dirección múltiple de 4. Por lo tanto, justo en esta dirección ya podré poner el puntero G, y ahora sí, este puntero será, ¿sí?, un puntero alineado, porque su dirección inicial es 12 y es múltiplo de 4. ¿Sí? Porque si yo 12 divido 4, me queda un resultado exacto, ya que 12 es múltiplo de 4. ¿Sí? Por lo tanto, esto me ocupará 4 bytes. Vamos a poner el tamaño de ahora cada campo. Fijaos que el carácter C es un carácter, ¿sí?, es trivial, carácter un byte, otro carácter un byte. Esta variable, ¿sí?, si nos acordamos, esta variable E es una variable short, ¿sí?, donde cada elemento ocupa 2 bytes, pero como tenemos 2 elementos, pues 2 por 2, 4, o sea que este vector short ocupa 4 bytes, ¿sí? Luego tenemos F, y F es un vector de carácter, cada elemento ocupa un byte y tenemos 4 elementos, o sea que tendremos 4 bytes, ¿sí? Y justamente este espacio sin rellenar, vacío, pues será un espacio de 2 bytes, porque de que estoy en la 10, quiero llegar a la 12, ¿sí?, una dirección múltiplo de 4, pues he de sumarle 2. O sea que esto ocupa 2. ¿Sí? Y por ahora, bueno, es lo que tenemos. Vamos a continuar analizando lo que tenemos, en este caso, en el ejercicio. Pues en la estructura S1, lo que viene justo después del puntero es una variable entera llamada h, int h, y como es una variable entera, ocupa 4 bytes y también ha de estar alineada a 4. ¿Sí? Por lo tanto, lo que viene justo aquí es la variable h. Vamos a continuar, h. ¿Y ahora qué ocurre con esta variable? Bueno, esta variable ha de ser múltiplo de 4. Veamos si yo puedo poner directamente h aquí. Veamos si esta dirección es múltiplo de 4. Pues estamos en la 12. Yo a 12 le sumo 4, llego a la 16, ¿correcto? Que esta dirección es 16. Y ahora hacemos la pregunta al estudiante. Estudiante, ¿16 es múltiplo de 4? Y tanto que sí. O sea que perfectamente podemos poner la variable h aquí, porque la variable h estará correctamente alineada. ¿Sí? Cerramos el campo de la variable h y sabemos que es una variable entera, que ocupará 4 bytes. 4 bytes. Y además también sabemos que la dirección que tendremos justo después de la 16, si le sumamos 4, es la más 20. Más 20. ¿Sí? Finalmente, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos una variable tipo short, una variable que la llamamos la variable i, y como es de tipo short, en este caso, ocupa 2 bytes. Ocupa 2 bytes y ha de ser múltiplo de 2. O sea, esta variable i, ¿sí?, que es justo la que viene después de la h, fijaos que como ha de ser múltiplo de 2 su dirección inicial, y la dirección en que nos encontramos en este momento es la 20, como 20 es múltiplo de 2, 20 correctamente es múltiplo de 2, ¿sí?, da un resultado exacto, podemos poner perfectamente la variable i. La variable i. Y aquí pondríamos la variable i es una variable short, o sea que ocupa 2 bytes, 2 bytes, y la dirección
que tenemos justo después de la i, ¿cuál es? La más 22, ¿sí? Y ahora, ojo, muy importante esta parte del problema. El dibujo, bien, tiene, ¿sí? En S1, todas sus variables. ¿Significa eso que hemos acabado? Ojo, no tiene por qué. Porque en cualquier struct, el tamaño total del struct, el tamaño total, ha de ser múltiplo, ¿sí?, del tamaño máximo de cualquier variable que tenga. O sea, la variable que tenga el tamaño más grande, el tipo, ¿sí?, pues será, en este caso, múltiplo de este tipo. Vamos a analizar, ojo, en este problema, los tipos de variables que tenemos. La primera tenemos una variable tipo char, o sea, tamaño 1, por ahora la más grande es la 1, luego tenemos char, pues tamaño 1, por ahora la más grande es la 1, tamaño short es tamaño 2, o sea, por ahora ya está, la más grande es 2. Seguimos, tamaño char, tamaño, en este caso es 1, por ahora gana short, o sea que el tamaño hasta este punto es la 2. Luego tenemos un puntero, ¿qué ocurre? Pues un puntero ocupa 4. O sea que en este punto la más grande es 4, luego tenemos una int que es 4 y una short que es 4. ¿Cuál es la más grande, el tamaño más grande? Pues 4. ¿Tenemos cuántas variables de tipo, en este caso, que ocupan 4 bytes? Bueno, tenemos 2. El puntero float que ocupa 4 bytes y la variable entera que ocupa 4 bytes. O sea que el tamaño máximo, en este caso en este struct, ¿sí?, de tipo de variable, es 4. O sea que el tamaño total de este struct ha de ser múltiplo de 4. ¿Sí? Ha de ser múltiplo de 4 porque es el tipo de variable más grande que hay dentro del struct. Sin embargo, hacemos la pregunta, ¿qué cumple esto? Bueno, ocupa 22, por lo tanto no, porque 22 no es múltiplo de 4. Como 22 no es múltiplo de 4, necesitamos espacio extra, un espacio extra aquí, ¿sí? Y este espacio extra me permitirá llegar a una dirección múltiplo de 4. Y yo tengo 22. ¿Cuál es la primera dirección múltiplo de 4? O el primer número. Bueno, 23, 24, 25. Si yo sigo, si veo que la primera dirección y el primer número múltiplo de 4, luego del 22, todo esto, el primero es el 2. El 2 no, el 24. ¿Sí? Porque 24 es el primer número múltiplo de 4 luego del 22. Por lo tanto, tendré que tener un tamaño total de 24 bytes. Por ello, necesito otro espacio sin poner nada en el struct, pero con el fin de cumplir la condición de que el tamaño máximo sea múltiplo de 4. Aquí yo pongo tamaño. ¿Sí? Y como en el final necesitaré tener la dirección más 24, ¿qué espacio ocupará este espacio vacío? Bueno, pues si estaba en el 22, he de llegar al 24, pues ocupará 2 bytes. ¿Sí? Y ahora sí, hemos acabado con el dibujo de la estructura S1. Es esa estructura que tiene estos desplazamientos y estos tamaños por cada campo y ocupa un total de 24 bytes. 24 bytes. ¿Sí? Y con esto finalizamos la corrección de la estructura S1. Resolvamos ahora la estructura S2 y dibujemos cómo quedaría esta estructura S2. S2, vamos a empezar el dibujo. Tenemos que analizar todas las variables que tenemos declaradas en esta estructura. ¿Cuál es la primera variable que nos encontramos? Vemos que la primera variable es una variable llamada u, de tipo short. Como es de tipo short, ocupa 2 bytes. Vamos a dibujar esta variable u. Tenemos la primera variable, la variable u, que ocupa 2 bytes, por lo tanto, eso sería la dirección más 0.
Esto es la más 2. Y aquí, ¿qué teníamos? Bueno, pues como ocupa 2 bytes, es una variable tipo short, aquí pondríamos un 2. ¿Sí? Continuamos. ¿Cuál es la siguiente variable? Fijaos que la siguiente variable es un vector, que es un vector que tiene 100 elementos. ¿Y de qué tipo es este vector? ¿De qué tipo? Bueno, es un vector de tipo S1. Un vector de tipo S1 es un vector que cada elemento ocupa el tamaño total de S1. ¿Cuánto ocupaba S1? Fijaos, S1, sí, ocupaba 24 bytes, ¿verdad? Por lo tanto, cada elemento de S2, en este caso del vector V de S2, ¿sí?, ocupará 24 bytes. Dicho de otra manera, V0 ocupará 24 bytes, V1 ocupará otros 24, V2 otros 24 y V3 otros 24. Y así seguiríamos hasta, ¿sí?, el vector V100 menos 1, ¿sí?, que es el tamaño total, menos 1 por incluir el 0, ¿sí? Es decir, tenemos en que cada elemento ocupa 24 bytes y tenemos 100 elementos, ¿sí? O sea que, ¿cuánto ocupará en total el vector v? Pues el vector v ocupará 24 bytes que ocupa cada elemento por 100, que es el tamaño que tiene. O sea que ocupará 2400 bytes, ¿sí? Y ojo, muy importante, ¿cómo debemos alinear el vector v? Pues la manera de alinear este vector es muy sencilla. Tenemos que mirar si el struct S1 es un struct en que el tipo máximo de variable, lo vimos, era un tipo de 4 bytes, ¿cierto? Si nos fijamos en el vector, ¿no?, v es un vector de S1. Y la estructura S1, el tipo más grande que había, el más grande de todos, es de tipo 4, que es en el puntero y en la variable entera h. Pues este tipo máximo, este 4, es el valor en que tenemos que alinear el vector v. O sea, la dirección inicial del vector v ha de ser múltiplo de 4. Ha de ser múltiplo de 4 porque el tipo máximo de variables de la estructura S1 es 4. O sea que el vector v ha de ser y tener una dirección inicial múltiple de 4. Por lo tanto, fijaos, vamos a ver si se cumple esa condición. ¿En qué dirección estamos ahora? ¿En qué dirección nos encontramos? Nos encontramos en la dirección más 2. Y 2 no es múltiplo de 4. No es múltiplo de 4. Necesitamos una dirección múltiplo de 4. ¿Sí? Y si desde el 2 empezamos a contar, 3, 4, 5, 6, el primer número que vemos que es múltiplo de 4 enseguida es el 4. O sea que necesitamos llegar a la dirección 4. Aquí tenemos que dejar un espacio vacío. Este espacio tenemos que dejarlo vacío para llegar a la dirección 4. Esto es la dirección 4. Y ahora, ¿cuánto ocupará ese espacio vacío? Bueno, si estábamos en la 2 y tenemos que llegar a la 4, pues ocupará 2 bytes, ¿sí? Muy sencillo. Ahora, estamos en una dirección que es la dirección 4. Ahora sí podemos colocar el vector v, porque la dirección inicial de v será múltiplo de 4. Aquí podemos perfectamente colocar el vector v. Es un vector que ocupará 2400 bytes en total, que ocupará bastante. Vamos a ponerlo incluso hasta aquí, fijaos, que ocupa bastante espacio el vector v. Pues es un vector de estructuras donde cada elemento ocupa 24 bytes, que es el tamaño de S1. Por lo tanto, como ocupará 2400, esto de aquí, el tamaño será de 2400, ¿sí? Y la dirección que nos encontraremos al final, ¿cuál es? Bueno, si yo estaba en la 4 y le sumo 2400, pues estaré en la 2404, ¿sí? Esto es la dirección 2404. ¿Sí?
Perfecto. Seguimos analizando la estructura S2. ¿Tenemos algo más en la estructura S2? Y tanto, sí, tenemos una variable W que es de tipo short. Una variable tipo short ocupa 2 bytes. Como ocupa 2 bytes, ha de estar alineada a 2. Sí, la dirección actual nuestra es la 2404. Hacemos la pregunta al estudiante. Estudiante, ¿esta dirección es múltiplo de 2? Bueno, evidentemente el estudiante dirá que sí, porque se trata de una dirección par. Cualquier número par es múltiplo de 2. Como esta dirección es múltiplo de 2, podemos perfectamente poner la variable W aquí. Pondremos aquí la variable W. W es una variable tipo short, por lo tanto ocupará 2 bytes. Y la dirección justo después de W será la dirección, en este caso, 2406. Sí, porque si yo le sumo de 2404, le sumo 2, obtengo 2406. ¿Sí? Ahora, ojo, ya hemos acabado. Tenemos que comprobar el tamaño máximo y mirar si es múltiplo de 4. Porque esta estructura, si nos acordamos y nos fijamos, el tipo máximo que tenemos en esta estructura es un tipo S1 donde tienen que estar cada elemento alineado a 4, ya que el alineamiento máximo de esta estructura, correcto, y el alineamiento máximo es 4, o sea que cada elemento del vector V está alineado a 4, o sea que el máximo alineamiento de este de aquí también será 4. ¿Pero qué ocurre? Bueno, lo que tenemos dibujado ahora, vamos hasta la dirección 2406, y esta dirección no es una dirección múltiplo de 4. Porque yo si trato de dividir 2406 entre 4, bien, no obtendré un resultado exacto. O sea que no tendré una dirección múltiplo de 4. Lo que he de hacer es ir buscando, luego del número 2406, números y direcciones que sean múltiplo de 4. Si yo sigo, pues 2407, 2408, y la primera que encuentro que es múltiplo de 4 es la 2408. Si yo divido 2408 entre 4, obtengo un resultado, en este caso, exacto. ¿Sí? En este caso me da, bueno, un resultado donde cociente me da 602 y aquí me queda 0. Aquí esta dirección sí es múltiplo de 4. Por lo tanto, para que yo llegue a la dirección 2408, es la dirección que necesito para que este struct S2 tenga un tamaño total múltiplo de 4, ¿sí? Pues simplemente pongo aquí, relleno el struct, ¿sí? No pongo ningún contenido, simplemente pongo que necesito este espacio para que el struct tenga una dirección, ¿sí? Y un tamaño total múltiplo de 4. Y ojo, si yo pongo este struct, llegaré, ¿sí? Añado este espacio al struct, pues yo llegaré a la dirección 2408, 2408, aquí no hemos puesto más, pero es un más también, más, pues más 2408, y ojo, si yo estaba en la 2406 y he de llegar a la 2408, evidentemente lo que ocupa este espacio en rellenar que necesito es de 2 bytes. ¿Sí? Y el tamaño final, lo que ocupará en total S2, pues S2, ¿sí? Tendrá un tamaño final, de 2408 bytes. ¿Sí? Y este será el tamaño final de la estructura S2. Y con esto habremos resuelto el apartado A, donde nos pedían que dibujemos tanto la estructura S1 como la estructura S2 y también indiquemos los desplazamientos de cada campo, ¿sí? Y el tamaño final de cada una. Muy importante, y recomiendo al estudiante que cada vez que haga una estructura y un dibujo y el tamaño total, pues lo apunte
que puede ser que en otra estructura necesite conocer el tamaño, ¿sí?, de una anteriormente ya realizada. Fijaos que en este enunciado nos lo indicaban así, ¿sí? Teníamos dos estructuras, S1 y S2. ¿Qué ocurre? Bueno, pues una de las variables declaradas en S2 es una variable de tipo S1. Es decir, hemos de tener que haber hecho antes S1 para poder resolver S2. Dicho de otra manera, no son ejercicios independientes, ¿sí? Son ejercicios totalmente dependientes el uno del otro. Con esto finalizamos la solución del apartado A de este problema 1.